Amén. Dios les bendiga esta hermosa tarde a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan por medio de Chequina 95.1 FM, por medio de Facebook, a todos aquellos que se están conectando, que se van a conectar, Dios les bendiga. Aquellos que vayan a ver la repetición, si alguno llega a ver la repetición de este programa, Dios les bendiga sobreabundantemente a cada uno de ustedes. Le damos las gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar una vez más, con un año nuevo, una perspectiva nueva, pudiéramos decirlo, y esperando y así sea. Pues me presento, mi nombre es Edgar Pimentel. El día de hoy nada, tan solo me acompañan nuestro hermano Mario, nuestro hermano Bet, si Dios nos los permite. Estará con nosotros el siguiente programa, el siguiente sábado. Estaba mensajeando con él, dice que ya viene en camino para Juárez, tuvo que salir de la ciudad, pero pues ya pronto va a estar con nosotros. Si nos viene escuchando ahí en la carretera por donde viene conduciendo, pues Dios te bendiga, hermano B, a ti y a todos los que vienen en camino, amén. A todos aquellos que han salido de aquí de Ciudad Juárez, no tan solo los hermanos de la iglesia Jehová es mi pastor, sino la iglesia en general, todos los que andan fuera de sus hogares, por motivos de viajes, de vacaciones, pues Dios los lleve con bien hasta sus hogares, amén. Hoy vamos a hablar de un tema que lleva por nombre un nuevo comienzo con Dios. Sabemos que acabamos de concluir un año, acabamos de concluir el año 2025 y entramos a un 2026. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Voy a dar una pequeña lectura del versículo donde vamos a estar y posteriormente le doy lugar a mi hermano Mario para que ore y pues para que exponga lo que analiza de este verso. Amén. Dice Isaías 43, 18 y 19. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni tragáis a memoria las cosas antiguas. Y aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Bueno, Mario, ¿nos puede ayudar para orar? Amén. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos y hermanos que nos escuchan a través de Chequina 95.1. Amén, es un privilegio estar una vez más aquí en cabina. Amén. Gracias a Dios por la misericordia. La palabra del Señor dice que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Y le damos gracias a Dios por permitir una vez más estar aquí. Amén, por permitirnos el tiempo y la oportunidad y poder llegar también así hasta sus hogares, a sus automóviles, oficinas, en su trabajo, donde usted se encuentre y ande escuchando. Amén, no le cambie. Amén, vamos a estar hablando un poco de la palabra de Dios en esta hermosa tarde, como ya mi hermano Edgar lo decía. Es un verdadero privilegio. Ya también comentaba que mi hermano ve, si Dios así lo permite, el próximo fin de semana, si Dios así lo permite, claro, ya nos estará acompañando. Para iniciar este bonito programa, yo quiero hacer una oración, amén, poner este programa en las manos de Dios y que sea Dios obrando y hablando a través de su palabra, usándonos. Nosotros solamente somos un medio. La palabra es Dios el que habla a través de nosotros. Amén. Amén. Amantísimo buen Padre que estás en gloria, gracias te damos, Dios amado. Agradecemos el tiempo y la oportunidad que usted nos presta de estar aquí, Dios bendito, para poder exponer un breve momento tu palabra. Agradecemos, mi Dios, por la vida de mis amigos, hermanos que nos escuchan a través de esta emisora, como es Chequina 95.1, y nos escuchan también y nos ven a través de las redes sociales. Dios les bendiga grandemente. Dios amado, bendice cada vida, cada persona, cada oyente, mi Dios amado.
Bendice, Dios de la gloria, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Oh Padre amado, que esta palabra que se vaya a hablar, Dios mío, no sea confusa, sino sea clara y sea de bendición para todos vuestros amigos, pues esas personas, nuestros hermanos que nos escuchan. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de su Hijo amado Jesucristo, al cual sea toda la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y yo también quería, pues antes de darte el tiempo, hermano, estamos viendo a través de las noticias. Hoy me levantaba en la madrugada y vemos cómo en Venezuela, qué es lo que está ocurriendo. Amén. Y pues como pueblo cristiano, vamos a unirnos, que sea Dios. Quizá nosotros podemos, no podemos meternos en política porque no sabemos cómo está la situación, pero sí podemos orar los unos por los otros, porque Dios tiene la familia cristiana, somos muy numerosa, que estamos tanto en la frontera de México como estamos en todo el mundo. Amén. Y Amén. eso nacía en mi corazón, exponer esto, que estemos orando los unos por los otros. Amén. Sí, porque como lo dice usted, estaba mirando las noticias y miraba de que, precisamente antes de que usted llegara por mí, estaba mirando de que decía que Donald Trump quiere, pues prácticamente mandar ya en Venezuela, ¿verdad? Quiere agarrarse ese país para él. Pero bueno, como dice usted, no lo vamos a meter en política, tan solo lo que vamos a hacer es pedirle a todos nuestros hermanos, hermanas, que pues oremos por nuestros hermanos en Venezuela, amén. Sabemos que están pasando un momento difícil, que han vivido un momento difíciles, amén. Pero que sea Dios tomando el control, amén. Recuerden que la palabra de Dios dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos habrán rumores de guerras, amén. Y pues lo podemos ver, lo podemos constatar en pues en este tiempo, lo que está pasando con Maduro, amén. Muchos se han levantado, amén. Como iglesia debemos estar preparados. Cuando a Jesús le preguntaron, Padre, ¿cuándo será la hora? ¿Cuándo será el momento? Él le decía, bueno, pues ni aun los ángeles saben el día ni la hora, pero tenemos que estar preparados, amén. Bueno, como les decía, vamos a hablar sobre el libro de Isaías 43:18, donde dice: no acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando estamos hablando aquí, cuando el profeta habla aquí, le está hablando acerca de los cautivos judíos, que no debían de vivir en el pasado, sino buscar a Dios para que los lleve a la tierra desde Babilonia. Pero es necesario pasar por un desierto. Aún aquí donde no hay caminos claros, Dios creará caminos. Pasar por ríos de soledad, donde no hay alivio ni refrigerio natural, Dios lo proporcionará. Amén. Amén. Sí, meditando un poco sobre este tema, amén. El pueblo, aquí la palabra del Señor dice: no os acordéis de las cosas pasadas. Como ya podemos ver en otros temas, el pueblo de Dios desviaba un poco, no mucho, la atención, y dejaba de ver al verdadero punto específico donde debería de estar concentrado su atención, y se acordaba. Viene a la memoria en este instante cuando el pueblo estaba en el desierto y se acordaba de Egipto. Estaba viendo un poco la historia, que era tanta la desesperación que se acordaban y extrañaban hasta algo, quizá nosotros podemos decir algo significante, algo así sencillo como es las verduras, como era el cilantro, cebolla, cosas por el estilo. Ellos se acordaban, amén. ¿Por qué? Porque ellos decían, aunque allá nos golpeaba, allá nos sufríamos azotes, pero comíamos rico quizás. Pero ahora vamos a traer en esta palabra a nuestros tiempos. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas. ¿Por qué hablamos esta palabra? Porque estamos llegando a un tiempo donde yo hablaba el día jueves por la parte tarde en la congregación, en la iglesia,
donde nos volvemos muchas las veces la situación y en estas fechas que acabamos de pasar y lo que estamos viviendo, de fiestas, etcétera, muchos cristianos que abandonaron su fe en estos tiempos. ¿Por qué? Porque quizás se acordaron y volvieron a vivir algo, ya usted me entenderá, algo en la vida dándole deseo a vuestra carne. Amén. Y la palabra del Señor nos está hablando en esta tarde. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Amén. Aquí yo lo puedo ver, esta palabra es una recomendación, un encargo que Dios precisamente nos está diciendo a nosotros como iglesia, como cristianos, que no nos acordemos. Sabemos que es muy difícil en este tiempo. Hablábamos un poco, es difícil ser cristiano en este tiempo. ¿Por qué? Porque usted se dará cuenta que el cristiano es muy perseguido, muy burlado, muy menospreciado. Nos dicen que estamos locos, nos dicen que somos aburridos, etcétera, etcétera. Pero sabe, meditaba la palabra del Señor un poco en la madrugada del miércoles, donde dice: gozosos en la esperanza. Nuestro gozo tiene que ser en la esperanza. Nuestro gozo no tiene que estar conformado con las cosas que tenemos presente, sino en la esperanza. ¿Y cuál, mi hermano? Usted me podrá decir cuál es la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano es ser arrebatado. Amén. Nuestra esperanza es estar con Cristo. Eso es el verdadero tema, el verdadero punto donde debemos estar enfocados, esperando, estar gozoso, no por lo que estamos padeciendo ni por lo que tenemos aquí en esta tierra, sino por la esperanza, que esa esperanza es Cristo. Amén. Amén. Amén, así es. Como lo dice mi hermano Mario, miramos de que Isaías le habla a un pueblo y le dice que no traiga memoria su pasado. Como decía el hermano Mario, el pueblo de Israel estaban recordando lo que les daban de comer ahí en Egipto, estaban recordando. Pero ¿qué es lo que voy con este tema? Y el día de hoy, como les decía en un principio, terminamos ya un año, empezamos un año nuevo. Y a lo que voy con este tema o con este verso, hermano, es de que Dios lo que quiere es de que olvidemos lo que pasó el año pasado ya. Ya este año que acaba de pasar ya pasó. Si llegaron a pecar, si llegaste a cometer algún error, alguna infracción delante de la presencia de Dios, Dios te dice: ya no lo recuerdes. Yo ya no lo recuerdo. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, lo estaban golpeando, lo torturaron, lo golpearon, lo crucificaron, lo latigaron. Aún en sus últimas palabras que Jesús dijo fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar de que de todo lo que habían hecho, él le decía al Padre: perdónalos. Aquí es lo que voy, hermanos. Muchas veces necesitamos oír eso, de que Dios no recuerda tu pasado. Dios no quiere recordar lo que has pasado. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros somos revestidos como una nueva persona. En Apocalipsis 21:5, en la parte A del verso dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Y en Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En este pasaje nos recuerda que cada año, cada día y cada etapa de nuestra vida están bajo el perfecto control de Dios. Nada ocurre por casualidad. Todo tiene un propósito para el plan divino de Dios. Amén. Podemos también, perdón por interrumpirte, en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, yo hago nuevas todas. Son hechas nuevas las cosas. Todas. Amén. Amén. Todas. Amén. Y eso nos invita, nos anima a seguir adelante. Como ya usted lo descomentaba, muchas veces nosotros traemos arrastrando cosas de nuestro pasado y aún lo traemos en nuestra memoria. Y sabe, el enemigo es tan astuto. Tenemos un enemigo como cristiano, como iglesia de Cristo, tenemos un enemigo, es Satanás. Amén, que él ha venido para matar, robar
y destruir. ¿Y qué nos roba? Nos roba la felicidad, nos roba, ¿por qué? Porque nosotros estamos muchas veces enfrascados a piense y piense en los que nos ocurre, y muchas veces siempre el enemigo agarra ventaja y nos está atacando en eso. Y la palabra del Señor dice: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y podemos darnos cuenta cuando vamos a ponerlo algo literal, cuando un bebé nace, ¿trae preocupaciones? Obvio que no. ¿Por qué? Porque él no está pensando de dónde se va a alimentar, cómo le va a hacer. ¿Por qué? Porque él depende de sus padres. Aquí Dios también, como padre, como nosotros como hijos y él como padre, él es quien nos va a cuidar. Amén. De modo, si alguno está en Cristo, somos nueva criatura. Amén. Amén. Quiero mandar un saludo, a nuestro hermano Gabriel Aguilar, un joven que pues se congrega ahí con nosotros también. Ahorita me está diciendo, te estamos oyendo. Saludos, Gabriel. Dios te bendiga a ti, a tu familia, porque pues recordemos que ya se nos casó, ya se nos fue del grupo de jóvenes. Amén. Es el señor Gabriel. Es el señor Gabriel, decía el hermano Naín. La hermana Carla, que le decía, dígale a Carlita, no, es la hermana Carla. Amén. Dios les bendiga grandemente, Gabriel. Gracias por escucharnos. Y pues esperemos un día verte aquí con nosotros compartiendo la palabra de Dios. Amén. Dios hace nuevas todas las cosas. En Lamentaciones capítulo 3, verso 22 y verso 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. O sea, por la fidelidad, por la misericordia de Dios, porque Dios hace misericordia y Dios no se acorda, que era lo que le decía ahorita. Por eso en Isaías dice que no acordéis de las cosas pasadas. Si Cristo, si Dios no se acuerda de ellas, Dios hizo su misericordia y no hemos sido consumidos por el pasado, y nosotros mismos nos encadenamos. Uno mismo como cristiano, uno mismo como evangélico, muchas veces se echa cadenas, se echa ataduras pensando en el pasado. Es que yo hice esto, es que yo hice aquello, y muchas veces eso es algo que detiene tu ministerio. ¿Sabe, hermano? A mí muchas veces eso es lo que me ha detenido en mi ministerio. Pocos lo saben. En una ocasión le platicaba al hermano Ernesto de que me llegaba un mensaje de una persona, nunca supe quién fue, y me decía: te tengo en mis manos y vas a volver a caer, y no vas a volver a predicar el evangelio, porque vas a volver al mundo, y me decía un montón de sandeces, de cosas, ¿verdad? Y era algo que a mí me achicopaló, me deprimió, me dio para abajo. Y yo venía a mi memoria, ¿verdad? De mi pasado, lo que hacía, lo que era que uno hace cuando uno está fuera, lejos de Cristo, y cuando uno es joven, amén. Y yo decía: Dios no me puede usar porque yo hice esto y esto. Pero vemos en Lamentaciones, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea que a pesar de que uno está lejos de Dios, pero como Dios ya tiene un trato, Dios ya tiene un propósito con tu vida, con mi vida, Dios hace nuevas sus misericordias cada mañana. Amén. Amén. Quería que explicara una palabra que acaba de decir, hermano. De hecho, en esta radio nos escuchan, como hemos visto, nos oyen desde diferentes países. Y usted dijo: me achicopaló. ¿Y eso qué es, hermano? ¿De qué? Me achicopaló. Ajá, ¿de dónde lo sacó? ¿Qué quiere decir con eso? Me achicopaló, me puso triste, me puso sentimental, okay. Me no comprende. No comprender. No comprender. Gloria a Dios. Sí, bueno, le hago este pequeño punto porque ya nos han mandado mensajes de diferentes partes Sí. Ahora sí, de Puerto Rico, Puerto Rico, de Venezuela, de todas partes. Y van a decir que es achicopalá. Ajá, que la agarraron a palazos al hermano. Eso es. ¿Saben, hermano? En Lucas, fíjese, en Lucas 9:62, Jesús hablando una palabra y
Y fíjese, una palabra tan dura que podemos ver, dice, Jesús le dijo, nadie que mire hacia atrás, dice, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Qué pesado. Nadie, ahí nos está diciendo, nos trae, no nos hemos salido del tema, es viendo, recordando las cosas pasadas. Aquí Jesucristo dice, nadie que mire hacia atrás puede poner las manos en el arado. Amén. No es apto para el reino de Dios. Apto, no está listo, no está preparado. Y el Señor en esta hermosa tarde nos habla como iglesia, como cristianos que somos, de poner nuestra mirada siempre en Cristo, no voltear a las cosas de atrás. No, hablaba específicamente el miércoles y el jueves estuvimos hablando un poco de la palabra del Señor. Muchas veces a mí me ha tocado hablar con personas que dicen, yo hace muchos años, yo cuando predicaba sentía el poder de Dios. Yo cuando Dios me usaba en gran manera, Dios me usaba. ¿Y por qué no lo usa ahora? ¿Qué está pasando? No vivamos del pasado, sino tener un presente, que el presente es Cristo. Y eso es tan importante porque se nos está acabando el tiempo. Ponía un ejemplo en el servicio del jueves por la tarde. Si yo te doy un poco de agua en las manos, hermano, así con tus puras manos, ¿cuánto tiempo lo pudieras retener? Yo creo que muy poco tiempo. Se te va a escapar por más que presione los dedos en las manos. Tarde o temprano se está yendo, se está acabando. Es lo mismo la vida y el tiempo que tenemos se nos está acabando. Amén. Por eso Jesucristo hablando, Jesús le dijo, nadie que mire hacia atrás después de poner las manos en el arado es apto. Aquí nos está llamando a que pongamos atención y pagamos un alto y empecemos a meditar. Amén. No recordemos ya las cosas viejas, como usted comentaba. Si Dios los borra nuestras faltas y nosotros seguimos mortificando, si seguimos con esa preocupación, seguimos con eso y esas cosas que muchas veces nos torturan, muchas veces nos quitan hasta el sueño, cuando el Señor ya nos limpió, ya nos borró, ya nos hizo nueva criatura. Amén. Amén. Amén, así es. Por eso dice la palabra de Dios, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Yo me pongo a meditar muchas veces, voy a poner un ejemplo a los levitas, a los que cantan arriba de los altares. Si Dios no tuviera misericordia de nosotros, no hubieran levitas el día de hoy. Si fueran pocos, porque no voy a decir que todos están perdidos, no. ¿Pero a qué levitan? Al levita al ayuno, a la oración, no, el levita el que toca los que levitan al ayuno, amén. Dios ya los hubiera consumido. Miramos de que el altar representa el lugar santo de Dios, amén. Es donde empieza la presencia de Dios. Mas sin embargo dice que en la antigüedad los levitas tenían que ser personas 100% consagradas a Dios, amén, para poder tocar el arca, para poder transportar la presencia de Dios. Y eso es lo que hace un levita, transportar la presencia de Dios, amén. Mas sin embargo no han sido consumidos. Nosotros no, el pueblo en general no ha sido consumido. Hay tantas cosas que la Biblia habla, que la palabra de Dios dice, que la palabra de Dios pudiéramos decir de una u otra manera es tajante con esas cosas, pero Dios tiene misericordia de nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hay muchas cosas que cambian, amén. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. Quizás este año que ha pasado fue un desierto para tu vida. Tal vez enfrentaste desafíos en tu familia, en tu salud, en tu trabajo o inclusive en la fe. Pero el mismo Dios que abrió el mar rojo para su pueblo es el Dios que desea abrir camino en tu vida. Él desea renovarte, restaurarte lo que está quebrantado y guiarte hacia un comienzo fresco y lleno de esperanza. En este año que estamos empezando, vamos a dejar atrás el pasado y a confiar en Él, en que Él puede hacer nuevas todas las cosas. El fundamento firme de la fe es la realidad de que Dios cumple todas las promesas de acuerdo con su carácter veraz y fiel. Amén. Amén.
Dios nos llama a vivir con propósito. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un fruto y una esperanza. Wow. Dios nos tiene un plan ya para nosotros. Dios ya tiene trazado algo para nosotros. Tan solo es de que nosotros sigamos ese plan que Cristo tiene para tu vida, para mi vida, mi hermano, mi hermana, para todos aquellos que nos escuchan. Amén. Amén. Sabe, en el versículo 1 del libro que estamos meditando de Isaías dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Amén. Somos propiedad de alguien, pero lamentablemente, como hemos dicho siempre, y no queremos ser muy repetitivo, pero sabe, el enemigo, como siempre hemos hablado de esta palabra, trata de desviar nuestra mirada. Él está haciendo su trabajo, él está haciendo lo que le toca hacer, desviar nuestra mirada, poner ahora sí, las dificultades en nuestra vida, y nosotros muchas veces nuestra fe y nuestra confianza en Dios mengua, baja. Y Él está en la oportunidad, Él está esperando nada más una oportunidad para derrotarnos. Y en esta hermosa tarde queremos decirte que tenemos un Dios todopoderoso. Y en la palabra del Señor dice que el Dios todopoderoso está con nosotros. Y está por nosotros. Pero ¿qué? Hay que creerle, y creerle de corazón. Amén. Creerle aún en las dificultades. Creerle cuando no estamos viendo las cosas, que pareciera ser que las cosas salen todo lo contrario como nosotros queramos. Pero eso nosotros tenemos que pasar. Amén. Podemos poner como el ejemplo que muchos predicadores usan al águila. Cuando las tormentas están sucediendo fuerte, ¿qué es lo que hace el águila? El águila trata y vuela lo más alto que pueda, cruza de la tempestad. Y eso es realmente un gran ejemplo para nosotros como ser humano, como cristianos, de poner nuestra mirada en lo alto. Amén. En Cristo. Amén. Amén. Como dice usted, es difícil cuando pasamos el proceso. Ahorita que usted hablaba, me venía a mi mente de cuando el pueblo de Israel estaba huyendo de los egipcios. Y yo me voy me remonto en mi cabecita, mi ratoncito da vueltecitas, amén. Y me hago una película de esa escena, de cuando iba el pueblo de Israel huyendo de los egipcios, y llegan a un lugar donde ya no había camino. Ahorita que hablábamos de que Dios va a abrir ese mar rojo, me venía a mi mente aquel pueblo, aquel hombre que guió al pueblo, Sí, cuando Moisés iba ahí delante guiando al pueblo, amén. Y Faraón iba en atrás de ellos. Persecución. Sí, puedo yo imaginarme la escena, formarnos la película, llegar hasta un punto donde hay despeñadero, hay mar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y fíjese, hermano, podemos darnos cuenta. Es fácil ahorita usted y yo hablar aquí de la palabra de Dios detrás de los micrófonos, de las cámaras. Estamos aquí con un clima muy agradable, pero el verdadero reto es cuando estamos pasando en el momento de la lucha y la prueba. Amén. En las enfermedades muchas de las veces nosotros decimos: y ahora sí, ¿dónde está Dios? Amén. ¿Dónde realmente está ese Dios que es tan amoroso? Pero déjame le digo algo, que Dios está donde siempre ha estado. Amén. En su trono, rodeado de gloria. Amén. Y nosotros como ser humano siempre vamos a necesitar de Dios. Dios no tiene necesidad ni de usted ni de mí, hermano Edgar. Amén. Dios tiene la alabanza. Los 24/7 tienen la alabanza. Nosotros necesitamos de Dios. Amén. Eso es, hay que entender ese punto que nosotros como ser humano necesitamos de Dios todos los días, porque si la misericordia de Dios se apartara tan solo unos segundos de la tierra, sería un caos. Amén. Si la presencia de Dios, la misericordia de Dios se apartara unos minutos de la vida suya y de mi vida, el enemigo nos hace trizas, nos hace polvo.
Amén. Amén. Pero tan grande la misericordia de Dios. Por eso es la palabra que nos exhorta, nos dice, nos anima para que sigamos nosotros, que no nos acordemos de las cosas pasadas, que no nos acordamos que nuestro verdadero gozo y nuestra verdadera meta debe de ser seguir al blanco, que es ese blanco que es Cristo. Amén. Amén, así es. Tenemos que seguir hacia adelante, peleando, luchando. El día miércoles, el día último, predicaba yo acerca de Jairo, de cuando iba aquel hombre a pedirle a Cristo que sanara a su hija, amén. Pero en la historia se atraviesa una mujer con 12 años de flujo de sangre, amén. Una mujer que según la ley ceremonial, ¿verdad, hermano? Se dice, según la ley ceremonial, era una persona inmunda, una persona que no podía estar con el pueblo, porque tenía un flujo de sangre y no había parado, no era normal ya ese flujo, y se decía que era una mujer, que era una persona que no podía estar con el pueblo. Pero miramos que aquella mujer escucha, oye que viene un tal Jesús de Nazaret, un hombre que viene haciendo milagros, un hombre que viene, que levanta al enfermo, que da vista al ciego, un hombre que wow. Y ella dice, esa es mi mirada, esa es el punto donde ella quería llegar, mi propósito. Y dice la palabra de Dios que esta mujer caminó hacia donde estaba, se arrastró. Yo el miércoles predicaba y yo les decía a los hermanos, yo me hago esta película, si dice la palabra que ella no podía estar con la gente, y la gente sabía quién era ella, la gente la tenía identificada, porque déjame te digo, hermano, que cuando cometemos un error, cuando estamos en pecado, cuando saben que cometimos un error, nos tienen muy bien señalados, nos tienen muy bien vistos. Entonces esta mujer, que era una persona inmunda, la tenían muy bien señalada, la tenían afuera. Dice la palabra de Dios, la palabra de Dios no lo dice, pero no lo dice acerca de esta mujer, mas sin embargo en Levítico sí habla que lo que se tenía que hacer con la gente inmunda. Se dice en Levítico que se tenía que sacar del pueblo, se tenía que llevar a las afueras del pueblo y que allá se estuviera. Entonces, ¿quién no sabía que allá estaba la mujer? Entonces dice la palabra de Dios que Jesús estaba rodeado de gente y esta mujer llega y yo me quiero imaginar que se tuvo que arrastrar. Porque si usted sabe que alguien lo va... Si ahorita a usted le dicen, si el hermano Edgar toca, tú ya perdiste tu salvación, ¿usted va a dejar que yo lo toque? No. Pues no, ¿verdad? Entonces yo me quiero imaginar que esta mujer era así. Porque dice la palabra en Levítico que aquellos que tocaran a una mujer con flujo se volvían inmundos. Si ellos la tocaban o si ella los tocaba a ellos. Entonces me quiero imaginar que esta mujer se tuvo que arrastrar, sin importarle lo que le pasara, sin importar que la pisotearan, sin importar nada. Esa mujer se tuvo que haber, sí o sí, se tuvo que haber arrastrado, humillado. Para mí eso es una humillación tan grande, mas sin embargo ella tenía un propósito. Vivir con propósito significa tener una dirección clara, sabiendo que nuestras decisiones y acciones deben estar alineadas con la voluntad de Dios. Aquella mujer sabía qué es lo que quería. Aquella mujer sabía. Aquella mujer dijo, si yo tan solo tocare el borde, no lo quería tocar a él. No, ella se conformaba con el borde de la vestidura de Cristo, tocar el borde. Con eso se conformaba para ser sana. Y así fue, amén. Amén, sí, podemos darnos cuenta que qué gran mensaje, qué gran lección nos deja la actitud de esta mujer. Amén, porque viendo que ella tenía la necesidad, y eso nos lleva a meditar y a pensar que, amigo, que me escucha, hermano, cuando tenemos la necesidad, corramos. Lamentablemente el hombre, el ser humano, cuando le fallamos a Dios, cuando usted y yo le fallamos a Dios, hermano, ¿qué es lo que pasa? La misma palabra nos explica y nos enseña. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Amén. Muchas veces nosotros no nos ponemos aquí como los más perfectos. No. Somos hombres y faltos delante de Dios. Le fallamos a Dios. Somos
pecadores también. Amén. Amén. Porque cuando le dicen a Jesús, le dice maestro bueno, Jesús le dice nadie es bueno. Nadie es Amén. bueno. Si él, que fue bueno. Dios, amén, dijo que nadie, ahora nosotros, ¿dónde quedamos nosotros? Pero sabe, cuando nosotros fallamos, ¿qué es lo que ocurre en nuestra situación? Lo que ocurre es de que nos separamos, nos vamos alejando, buscamos pretextos, siempre buscamos pretextos para ir alejándonos de las cosas de Dios, ir apartándonos de las cosas de Dios, y eso es lo que nos entristece, al Espíritu Santo, contrista al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dispuesto, está presto para ayudarnos, para fortalecernos, pero ¿qué ocurre? Nosotros como ser humano somos los que nos alejamos de Dios. Y aquí en la historia que usted ponía de esta mujer, ella se esforzó, hizo un esfuerzo. La Biblia dice que ella había gastado todo lo que tenía, lo había gastado en médicos, y la última solución, dijo, me puedo imaginar y pensar y decir, bueno, pues ya que puedo perder, ya que puedo perder, si ya todo lo he gastado, lo único que me queda es arrastrarme y tocar el borde del manto del maestro. Amén. Y eso es muy necesario, dejar un poco nuestro orgullo, nuestro yo, porque me ha tocado hablar con personas y dicen, no, es que yo no puedo, no, es que ahí está tal persona, yo no puedo llegar ahí. Pero sabe, debemos de aprender del gran mentor que es Jesucristo, el maestro. Amén, de nuestro maestro. Él fue humilde, dejó de ser él y se humilló a lo más bajo, amén, por amor. Amén. Eso es una gran enseñanza que nos lleva a nosotros a meditar y a ser como Cristo, porque el verdadero tema y el verdadero nombre del cristiano es ser como Cristo. Amén. La palabra del Señor dice que haya también en vosotros el sentir como lo hubo en Cristo, amén, como hubo ese sentimiento que tuvo Cristo, ese sentir que el Señor sintió, que haya también en nosotros, amén. Amén. Jeremías, vuelvo a tocar el verso que acabo de leer, en Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Dios ya tiene algo preparado para ti este año nuevo que empezamos. Dice Jehová, planes de bienestar y no de mal. Qué grande es Dios, ¿verdad? Dios Amén. Piensa en un bien para nosotros. Pero el problema no es, pasan cosas malas y decimos, es que Dios así lo... Dios es el que puso ese... No es un plan mal. Es que algo tienes que aprender, que era lo que... Ahorita precisamente veníamos en el camino y platicábamos, el hermano Mario y yo, he estado batallando últimamente con mi carro, amén, y platicábamos precisamente de eso el hermano Mario y yo, de que me decía, bueno, dice, pues algo Dios te quiere enseñar, hay algo ahí que tienes que prestar atención, ¿qué estás haciendo? Ajá, amén, sí, muchas veces nosotros lo pasamos, pues, es que me está yendo mal, muchas veces decimos una palabra, ¿no? Es un propósito. Estamos en un... estoy mal, o qué me está pasando, estoy en maldición. En un santo, se me fue la palabra. Muchas veces decimos que ¿qué está pasando conmigo? Pero muchas las veces Dios y la palabra del Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Usted nos podrá ver aquí muchas veces sonriente y muy cómodos aquí, pero hemos pasado procesos. Y los procesos muchas las veces hay que llorar, hay que sufrir. Pero sabe, cuando meditamos la palabra del Señor es algo tan hermoso, porque en los procesos Dios siempre está ahí enseñándonos algo. Dios nos está enseñando muchas veces muchas veces trata a Dios con el orgullo, muchas veces trata con altivez, de muchas maneras Dios trata con nuestra vida. Amén. Y Dios quiere enseñarnos algo. Muchas veces tenemos que pedir perdón, muchas veces si no estamos enseñados a pedir perdón, muchas las veces en nuestra cultura, muchas veces no nos enseñan a doblegarnos delante de alguien. ¿Yo por qué tengo que pedir perdón si me hicieron daño? No, pero la palabra del Señor nos enseña algo. Eso, y muchas veces yo hablaba contigo, muchas veces te decía,
¿Qué no me pudo haber dicho Dios esto así de fácil? No me tuvo que costar mucho. Amén. Para mí me costó mucho para poder yo entender esta palabra. Si me hubiera dicho, pero sabe, muchas veces Dios permite que lleguemos a un punto. Vamos a poner como ejemplo a este Jonás. Dios le dijo que fuera a un lugar y este hombre no fue, no quiso ir. ¿Qué tuvo que pasar? Tuvo que tragárselo un pez, tuvo que estar 3 días ahí. Amén, yo te aseguro que no es nada fácil. Y entonces entendió para qué. Podemos darnos cuenta que él sufrió y se puso rebelde y no quiso ir al donde Dios lo había mandado. Y por último terminó siendo ¿qué? Lo que Dios le había dicho. Y muchas veces, y ahí le enseñó algo importante a este profeta. Que Dios va a hacer con usted y conmigo lo que Él tenga que hacer. Y fíjese que ahorita que toca el tema de Jonás, tremendo ese Jonás, como en su corazón, en su humanidad, porque bueno, vayamos, los profetas eran hombres como usted y como yo, eran personas que estaban sujetos a pasiones, dice la palabra. Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Se lo traga un pez, va, lo escupe. Jonás va y predica y pregona durante 3 días de que Jehová va a destruir la ciudad de Nínive. Y luego de que Jonás ya cumplió lo que Dios le había dicho, dijo Jonás, bueno pues, entonces ahora se va a las afueras de la ciudad y se sienta a mirar cómo Nínive es destruida. Pero wow, sorpresa para Jonás, Nínive no fue destruida. ¿Por qué? Porque el pueblo de Nínive, el rey, se dio cuenta de hasta dónde había llegado Dios. Y dice la palabra de Dios que se arrepiente el pueblo y pide perdón. Dice la palabra que se visten de cilicio, si no me equivoco. Que se visten de cilicio, hacen un ayuno y Dios tiene misericordia de su pueblo, porque así es Dios. Amén. Tenemos un Dios tan maravilloso que, amigo que me escucha muchas veces dice, no, es que yo he cometido tan grandes atrocidades que ya no tengo perdón de Dios. Pero Dios es tan grande en su misericordia. Amén. Él no se acuerda ya. No se acuerda de cuando nosotros reconocemos a Dios, reconocemos a Cristo en nuestra vida, Dios nos perdona de todo, mi hermano. Amén. Dios nos perdona de todo. La palabra del Señor, pues, vamos a ver a Jesucristo hablando cuando le trajeron a la mujer que lo encontraron en adulterio. Amén. Él llega y empieza a escribir en tierra y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Dice la mujer, no, pues ya no está. Yo tampoco te condeno. Ve, pero ya no peques más. Amén. El amor de Dios, el amor de Cristo es tan grande, mi hermano, Amén, que no podemos explicarlo. Hablaban ya hace un tiempecillo el mensaje en la iglesia, el amor de Dios, el amor ágape, el amor no porque nosotros tenemos, lo conocemos, el amor como un sentimiento, pero el amor de Dios no es sentimiento, el amor de Dios es una decisión. Y eso es lo que el Señor nos enseña, amigo, que me escucha, hermano, de tener una decisión de seguir a Cristo, de seguir los caminos de Dios, de seguir hacia adelante. Amén. Amén. Eso es el verdadero punto donde queremos llegar en esta tarde. Amén. Que no nos acordemos de las cosas de atrás, sino que sigamos adelante viendo al blanco que es Cristo. Amén. Amén. Mandamos un saludo. Ya nos mandaron las peticiones, pero antes que nada quiero mandar un saludo a nuestra hermana Karen Montoya. Dios te bendiga, hermanita. Gracias por oír el programa. Peticiones a ti, tu familia, a los pastores, a tus pastores, toda la congregación de la iglesia Casa de Oración a Jehová. Me parece que así se llama la iglesia. Se me olvida el nombre, amén. Adrián Fernández, dice: Dios les bendiga, hermanos, feliz año 2026, que el Señor nos guarde a todos, amén, hermano, feliz año igualmente. Valentina Durán: hermanos, este 2026 pido a Dios que haga su obra en mi esposo, sea salvo para su gloria. Amén. Si usted lo cree, hermana, los que creen en Dios, todas las cosas les son posibles, amén, al que cree en Dios.
Luis Vázquez, hermanos, oren por Venezuela, hay mucha tensión, pero también sentimos la libertad. Un abrazo, me imagino que mi hermano es de ahí de Venezuela, Dios le bendiga, hermano, sígase esforzando. eh, ya Dios había hablado por medio de algunos siervos que iba a venir una libertad para esa nación, amén. Amén. Y así lo creemos y pues bueno, aquí estamos viendo parte del Del cumplimiento cumplimiento de lo la que palabra, amén. Dios es Dios lo que dice lo cumple. Para aquellos que dicen, es que Dios ya no habla en estos tiempos, bueno, pues ahí está la Ajá. respuesta. Dice Jesús Antonio, bendiciones hermanos, amén, sigamos adelante, este año vamos por más y con todo para nuestro Dios. Eso es palabras de guerreros, ¿verdad? Amén. Sigamos adelante, mis hermanos. El enemigo se levanta en contra de la iglesia, pero tenemos un poderoso gigante que va con nosotros, que es Cristo, amén. Brenda Palacios, Dios te bendiga, hermanita. Hermanos, quiero predicar este año con todo en hospitales, calles. Dios me los bendiga, amén, hermana. Prepárese para ir a predicar esos lugares, amén. Porque muchas veces, lamentablemente, no sé de dónde sea, amén, pero lamentablemente muchas veces no somos bien recibidos por causa del evangelio. Muchas veces va a ser vituperada, va a ser insultada, pero recordemos que dice la palabra de Dios, bienaventurados los que fueron vituperados por mi causa, porque, ¿cómo dice la palabra, hermano? Amén, sí, cuando por mi causa, dice Jesús, cuando somos dichosos, somos bienaventurados, cuando por la causa de Cristo sufrimos un padecimiento, Amén. sufrimos una crítica, burla, etcétera. Dice, creo, Carlos o algo así, Dolores, Carlos. pido que me ayuden en oración, yo me siento falto ante Dios, pero sé que Él tiene misericordia de mí. Solo pido que salve a mi esposa, ella me pone oposición muchas veces y eso me desanima. Sí, Carlos ella Dolores. se llama Diana Álvarez. Ok, claro que sí vamos a estar orando. ¿Sabe? Hemos estado viendo en las parejas muchas veces la palabra del Señor nos exhorta y nos dice que tenemos que seguir adelante, pero muchas las veces nosotros en nuestro matrimonio o en las parejas pasan situaciones que uno quiere seguir y el otro no. Amén. Y sabe, muchas veces es difícil cuando está ocurriendo eso, pero la palabra del Señor a mí me habla y me exhorta y me dice que la salvación es personal. Y la palabra del Señor me dice que estarán dos durmiendo en una cama, uno será tomado y otro será dejado. ¿Y esos quiénes son? ¿Quiénes son esos dos? Pues es el matrimonio. Amén. Es el matrimonio. Entonces, el que se esfuerza es el que va a tener la recompensa. Amén. Dice la palabra del Señor, irán dos por el camino, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién es eso? El matrimonio. Amén. ¿A qué voy con estos, mi hermano que me escucha? Usted esfuércese, que Dios le va a pagar. Entre más usted se esfuerza, Dios le va a pagar a cada cosa que usted haga para Dios. Estas son palabras de que usted debe de tener en su mente. Si usted se esfuerza, si usted es el que lucha, en este caso quiero poner como ejemplo a mi hermano Edgar y mi persona. Si mi hermano Edgar se ha esforzado en una preparación, llegar hasta, vamos a ponerlo literalmente, en su trabajo, se ha esforzado ahí en la empresa donde trabaja, yo no voy a cobrar por ti, mi hermano. Amén. ¿Quién va a cobrar? Yo. Usted. Es lo mismo en las cosas de Dios. Es como ejemplo que si usted se esfuerza, si usted pone un esfuerzo, usted se mete con Dios, Dios le va a pagar lo que usted haga. Amén. Y estas son palabras que espero que le ayuden. Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo y está con las personas, con los hombres y mujeres que están decididos haciendo un propósito en este año. Decía alguien que tiene el anhelo de predicar en los hospitales, en las calles, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque necesitamos salir a evangelizar, necesitamos salir a predicar, a compartir de la palabra de Dios. Porque realmente muchas las veces nosotros decimos, es que yo no sé. Pero vamos a la Biblia, Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. No nos preguntó
sí queremos ir. Y es que muchas veces estamos encerrados, hermano, en una iglesia, predicándoles a los de la iglesia. Pero yo lo he visto así y lo puedo entender así, que la iglesia muchas veces sí necesita que le den palabra, necesitan que porque hay hermanos que van en el evangelio creciendo nuevos, mas sin embargo muchas veces donde se necesita predicar de la palabra de Dios es fuera de la iglesia, porque dentro de la iglesia se supone que todos tienen que tener una Biblia y se supone que todos la tienen que leer. Pues tomando como referencia eso, lo que usted comenta, cuando vamos a congregarnos al lugar donde nos reunimos, vamos a aprender. Yo siempre lo he dicho de esta manera, siempre vamos, y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, vamos a inquirir. ¿Qué es inquirir? A obtener, a agarrar sabiduría. Pero sí es muy, muy necesaria la predicación y muy importante compartir la palabra del Señor. Y que no se quede tan solo ahí dentro de Ajá, sí, pues de hecho, nosotros, lo que aprendamos adentro, compartirlo. Pues de hecho para nosotros, sinceramente, poniéndonos ahora sí, basculeándonos un poco, como se dice por ahí, poniéndonos al descubierto, para nosotros estar aquí en la radio fue un verdadero reto. Amén. ¿Se acuerda, hermano? Sí, hermano. Sí, me acuerdo del primer programa que estuvimos transmitiendo, que hasta se nos secaban los labios, donde no sabíamos qué hacer. No sabíamos por dónde empezar. Pero pues, sabe, Dios es tan bueno en su misericordia que ya vamos, ya tenemos unos cuantos meses y gracias a Dios. Amén. Y también así, mi hermano, que usted nos escucha, gracias. ¿Por qué? Porque los mensajes que usted nos manda nos ayuda. Amén. Nos alienta como ser humano. No somos tan sentimentales, pero sí nos animan que nosotros sigamos esforzándonos, amén, para compartir la palabra de Dios. Esforzándonos porque realmente es un esfuerzo que hacemos para llegar hasta este lugar. Amén. Para nosotros vivimos ya muy en la periferia de la ciudad, muy retirado. Es un esfuerzo para llegar hasta este lugar. Pero eso no es un pretexto. Estamos compartiendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Y estamos llevando la palabra de Dios a diferentes partes del mundo. Podemos decir del mundo porque nos mandan, el hermano que nos mandaba mensajes sobre Venezuela. Está pasando momentos de dificultad, pero sabe, como cristianos debemos entender que es para un bien. Todas las cosas nosotros como cristianos tiene que salir tiene que haber un propósito, tiene que haber algo bueno de Dios para con nosotros. Amén. Amén. Solo que nosotros sigamos creyéndole, no vemos una derrota, sino una victoria. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos ya a breves minutos, mi hermano, qué rápido pasa el tiempo. Amén. Estamos a breves minutos para terminar una vez más con este programa. Agradecemos a Dios infinitamente, como les comentaba. Les agradecemos a todos los radioescuchas que nos escuchan a través de la radio, a través de Facebook. Cuando termina el programa, suben a YouTube, a Spotify, amén. Y pues es una bendición que poder llegar hasta los lugares donde más remotos, donde nosotros jamás en la vida hemos conocido y hemos estado, pero la palabra de Dios no está limitada, sino está libre, y a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales, llegan en diferentes puntos del mundo, hermano. Eso me alegra y siento un gozo en mi corazón porque estamos compartiendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Y saludos y bendiciones a cada uno de todos nuestros amigos y hermanos. Amén. Ya nos faltan breves minutos para terminar con nuestro programa, pero así seguimos, hermano. Amén. Nomás ahí para que nos diga el que está en cabina, ¿cómo se llama este niño? El ingeniero, que nos diga cuánto nos queda. 1 hora todavía, dice. Gloria a Dios. No, te faltan 1:47 ya. Bueno, saludos a nuestra hermana Aide. Ahorita mandó un mensaje ahí saludándonos. Saludos, hermana. Pastora, Dios te bendiga. Dios te bendiga, amén. Gracias porque el primer programa que hicimos nosotros, lo hicimos ahí en su iglesia. Le hablamos, hermana, préstenos su templo para estar haciendo este programa. Mira, nos quedan 2 minutos diciendo aquí 1 hora. Santo Dios. Bueno, ya para concluir, porque todavía falta mucho. Deja tu pasado atrás.
Uno de los mayores desafíos al entrar en un nuevo año es dejar atrás el pasado. Muchos arrastran dolores, fracasos o decepciones del año, lo cual impide abrazarlo, que era lo que le decía ahorita yo a usted. Muchas veces recordar lo que pasó te trunca el ministerio, impide alcanzar, nos impide... ¿A dónde me quedé? Decepciones del año pasado, lo cual impide abrazar lo nuevo que Dios quiere hacer. Sin embargo, el Señor nos anima. En Isaías 43:18, como bien lo decíamos, dice: no acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Esto no significa ignorar el dolor, sino entregarlo a Dios, confiando en que Él puede redimirlo. Y en Filipenses capítulo 3, versos 3 y 14 dice: olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al dejar el pasado atrás, abrimos espacio para que Dios haga cosas nuevas en nuestras vidas. Así, hermano, rápidamente oramos para despedirnos de este lugar, más nunca de la presencia de Dios. Amén. Amantísimo Dios y Padre, gracias, Señor bendito, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias, Padre bendito, porque nos permitiste terminar este programa, Señor amado. Bendice a cada uno de mis hermanos y sus peticiones que pusieron, Padre bendito. Restaura los matrimonios, Padre bendito. Levanta al caído, dale fuerzas al que no tiene. Bendice a mi hermana, Padre, mi hermana Brenda, Padre, que quiere ir a predicar tu evangelio a los hospitales, Señor bendito. Guárdala, Padre bendito, dale la sabiduría, Señor amado. Bendice, Padre bendito, a Venezuela, Padre bendito. Bendice a nuestros hermanos venezolanos, Padre bendito. Que tu gloria esté sobre ellos, Padre bendito. Que tu presencia esté con ellos, Señor amado. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor amado. Mas sin embargo, Padre bendito, recordando, Padre de la gloria, que todo sea bajo tu voluntad, Señor bendito, y no bajo lo que nosotros queramos, lo que nosotros sintamos, Padre bendito. Y te pedimos, Señor bendito, que nos enseñes cuál es el propósito de lo que vivimos, de lo que pasamos día a día, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Y hasta la próxima. Dios me los bendiga grandemente. Acompáñanos al siguiente sábado, si Dios así nos lo permite, en la misma hora. Amén. Dios le bendiga.